esta porción, Gálatas capítulo 5, verso 16. Seguramente lo hemos leído, pero hemos avanzado hacia adelante, ¿sí? Hemos avanzado hacia adelante. El día de hoy queremos meditar solamente en este texto. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia que se encontraba en Galacia, les decía, y ahora nos dice también a nosotros que estamos acá, dice el verso 16: digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. Yo no sé, amado hermano, cómo es que usted puede interpretar esa porción de las Escrituras. Yo no sé cómo es que usted lo pueda definir, ¿sí? La mayoría de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, ¿sí?, y de los fracasos que nosotros tenemos espiritualmente hablando, es por esa razón. Por cuanto no sabemos lo que significa andar en el Espíritu, ¿sí? Porque nosotros hemos llegado hasta aquí, hemos leído donde el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y hemos continuado porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne, y estos se ponen entre sí. Y hemos continuado, pero nunca nos hemos detenido un poco a meditar qué significa andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Como la mayoría de ustedes saben, ¿sí?, voy a estar citándoles algunos versículos de la palabra de Dios. La mayoría de ustedes conocen una ocasión cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿sí?, por allá en el Evangelio que conocemos escrito por el apóstol Juan, en el capítulo 4, exactamente el verso 24. El Señor Jesús se encuentra con esta mujer, y esta mujer le dice al Señor Jesús: ustedes dicen que el lugar donde se debe de adorar es en Jerusalén, pero nuestros padres siempre han adorado aquí en este monte. Y el Señor Jesús le dice a esta mujer, dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Si ustedes se fijan, el Señor Jesús está diciendo que la adoración tiene que ser en el Espíritu, ¿sí? La adoración es en el Espíritu. Y luego añade, dice: porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, si la adoración es en el Espíritu, y el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, anden en el Espíritu. El Señor Jesús dijo que la adoración es en espíritu y en verdad, ¿sí? En espíritu y en verdad. Quiero tomar algunos otros textos, ¿sí? Algunos otros textos, porque a veces cuando nosotros no entendemos lo que esto significa, pudiera ser que nos encontremos que andemos, sí, en el Espíritu, pero no en el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios. Y es el tema que quiero llevar el día de hoy, acerca de los espíritus y en qué espíritu es en el cual nosotros nos movemos. ¿En qué espíritu me desenvuelvo? ¿Qué espíritu es el que me mueve? ¿Sí? Por ejemplo, si usted va a la Escritura, el apóstol Juan, en la primera carta, primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1 en adelante, el apóstol Juan dice, primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice el apóstol Juan: amados, probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan, ¿ya lo tiene, amado hermano? Amén. Amén. Capítulo 4, verso 1. Amén. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan dice que nosotros los creyentes, ¿sí?, dice que no creamos a todo espíritu, dice sino probad los espíritus si son de Dios, dice porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora bien, ustedes saben que un espíritu no tiene carne, un espíritu no tiene hueso ni tiene sangre, ¿sí? Un espíritu es algo parecido como el viento, ¿sí?, que se mueve de un lugar a otro, ¿sí?, se mueve, pero que el ojo humano no lo puede ver. Y el apóstol Juan dice que nosotros debemos de probar ese tipo de espíritus. Pero ahora bien, si ese tipo de espíritus yo no lo puedo ver, si no lo puedo palpar, ¿sí?, ¿cómo es que debo de probarlo? Pero dice porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora bien, un falso es todo aquel que miente. Una persona falsa es toda aquella persona que miente o que engaña a otra. Ese es un falso. Pero cuando hablamos de un falso profeta, estamos hablando de una persona, ¿sí?, una persona que miente, que engaña, pero que engaña con el Evangelio, o con la palabra de Dios, o con los términos espirituales. Bien. Pero entonces el apóstol Juan dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice que los falsos profetas han salido por el mundo, y este solo versículo nos dice que el espíritu, ¿sí?, el cual nosotros debemos de probar, se encuentra en un profeta, en un hombre o en una mujer. ¿Estamos entendiendo? Los espíritus no se ven, pero los espíritus pueden tomar posesión, pueden penetrar en un hombre o en una mujer. Si ustedes van a la escritura, vamos a verlo. Se encuentran, parece que es en el libro de los Efesios. Capítulo 2. Efesios capítulo 2. Amén. Ya lo tienen. Capítulo 2, verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Eso fue una carta dirigida a los Efesios. ¿Sí? A los Efesios. Miren, vamos a volver. El apóstol Pablo se dirige a los Gálatas y les dice: digo pues, andad en el Espíritu. Y el apóstol Juan, en el capítulo 4, dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y luego dice, en Efesios dice que en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe
del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De desobediencia, ¿sí? La iglesia que se encontraba en Galacia, cuando el apóstol Pablo les dice, digo pues, andad en el espíritu, ellos entendían perfectamente lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Andad en el espíritu. Ustedes deben de andar en el espíritu. No satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne, y los deseos de la carne y el espíritu se oponen para que no hagan lo que ustedes quieren. Ellos entendían perfectamente lo que significaba andar en el espíritu. La iglesia de estos tiempos, ¿sí? La iglesia de estos tiempos, yo creo que no entendemos, no hemos ni siquiera comenzado a captar lo que esto significa. Si supiéramos lo que significa andar en el espíritu, ¿sí? Seguramente nos hubiéramos evitado muchas malas consecuencias, ¿sí? Por causa de nuestras equivocaciones, ¿sí? O lo que nosotros hemos hecho sin pensar. ¿Sí? Bien, ahora bien, el verso que leímos allá en 1 de Juan dice que los espíritus, ¿sí? Están en falsos profetas. Por eso dice probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y este es el verso que estamos leyendo, Efesios capítulo 2, verso 2, dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Si ustedes se fijan, no dice que son muchos espíritus los que operan en los hijos de desobediencia. Vuelvo a leerlo para que usted lo pueda ir entendiendo. Verso 2 dice, en los cuales vivisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, no dice los espíritus, dice el espíritu que ahora, en este tiempo, opera en los hijos de desobediencia. Un espíritu manejando, un espíritu conduciendo, un espíritu operando, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Ahora bien, quizás voy a tocar palabras muy duras para algunos de ustedes, pero es necesario que nosotros logremos entender perfectamente lo que el versículo 2 está diciendo. El versículo 2 está diciendo que todos los hijos desobedientes, los hijos de desobediencia, tienen un espíritu dentro de ellos que los maneja, un espíritu dentro de ellos que los dirige, un espíritu dentro de ellos que los conduce. ¿Sí? ¿Esto es lo que dice? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces si estamos de acuerdo ahí, entonces esto quiere decir que un hijo desobediente es un hijo poseído. No sé si usted está de acuerdo. Un hijo desobediente es un hijo poseído. Porque el versículo que estamos leyendo dice que nosotros también en otro tiempo, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cuándo anduvimos? En otro tiempo. Cuando no conocíamos del Señor, ¿sí? Cuando decíamos malas palabras, cuando nos emborrachábamos, ¿sí? Cuando nos deleitábamos en la pornografía. Dice, anduviste en otro tiempo siguiendo, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Ahora, este versículo es bien claro. Toda persona, ¿sí?, que no conoce del Señor está siendo manejada, está siendo dirigida por un espíritu. Y la gente no sabe. Ahora bien, si la gente que no conoce el Evangelio está siendo manejada, está siendo dirigida por un espíritu, ¿qué pasa con la gente que conoce el Evangelio? ¿Qué pasa con la gente que conoce el Evangelio? Porque si ustedes se fijan, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el verso que leímos nosotros allá en Gálatas capítulo 5, verso 16, dice: amados, anden en el espíritu. ¿Ustedes saben lo que es andar? ¿Cuántos saben lo que es andar? Hasta un niño sabe lo que es andar. Niño, anda para allá. Y el niño va para allá. Niño, ven para acá. Y el niño viene para acá. Dice, amados, digo pues, andar en el espíritu, caminen en el espíritu, muévanse en el espíritu. ¿Pero en qué espíritu? Y eso es algo que tú tienes que descubrir. ¿Sí? Esto es algo que tú tienes que buscar dentro de ti. ¿Qué espíritu es el que te mueve? ¿Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia o es otro espíritu? Ahora vamos a ir caminando para que lo podamos nosotros. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, note usted que es un espíritu. Y ese espíritu, ¿cómo lo pudiéramos nombrar? Es un espíritu, dijéramos, hay una palabra que se utiliza que se puede amoldar a cualquier situación. Cuando se compra una parte para un carro que es universal, es un espíritu universal. ¿Qué quiere decir? Si usted se fija, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay un espíritu que ese espíritu se adapta, ¿sí?, a los deseos que cada uno de los hombres tiene, a los deseos que cada una de las mujeres tiene. Un espíritu que se adapta y se acomoda a ese tipo de deseo. Voy a dar un ejemplo. Este espíritu es borracho con los borrachos, ¿sí? Y como él es borracho, él es uno y siempre busca a los borrachos. ¿Se han fijado ustedes que un borracho nunca se junta con uno que no toma? Un borracho nunca busca a uno que no toma para hacer comunión con él. Pero un borracho tiene comunión con el borracho. El drogadicto tiene comunión con el drogadicto, ¿sí? Y así sucesivamente. Ese espíritu se amolda, se acomoda a toda situación. Y por eso a todos nos tenía, a unos de una manera, a otros de otra manera, pero a todos nos tenía dominados. Sí, dominados. Y nosotros caminábamos y nos movíamos según ese espíritu nos movía, que fuéramos. Pero siempre el espíritu acomodándose a los deseos de la carne. Marcos, capítulo 1. Vamos a ver. Marcos, capítulo 1, nos habla de una situación que de momento, no sé, como que nos resulta un poco incomprensible. ¿Sí? Marcos, capítulo 1. Versículo
Verso 21 en adelante. Marcos